Bueno, muy buenas tardes. Estamos dando inicio al primer Congreso Internacional Virtual Internacional Interdisciplinario de Género realizado en forma íntegra por Instagram y lo vamos a desarrollar todo este fin de semana. Ahora vamos a iniciar. Ahí ya está Darío. Conjunta. Ahí está. Buenas Bien, Darío. buenas Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto. Igualmente. Ahí estaba dando como una puntada a la pelota, digamos, para comentar que estamos dando inicio a este congreso virtual. Ahora estamos esperando a Ariel que se conecte para poder iniciar el intercambio, la presentación. Esto que va a ser como una intro, digamos, de lo que va a suceder todo el fin de semana. Bien, perfecto, lo esperamos. Bueno, y es un gusto estar acá en este nuevo emprendimiento para poder no construir conocimientos nuevos, ¿verdad? Porque la idea también es en estos espacios, en estos workshops, poder interactuar con las personas que así lo deseen. Así es. Así que mientras también vamos, ahí está. Vamos saludando a todos los compañeros y las compañeras que van a estar este fin de semana, profesionales de todo el país, que se van a sumar en charlas, en intercambios, que son 10 charlas las que vamos a tener, lo que implica a 21 profesionales que van a desarrollar, porque hay una de las charlitas que son de 3 mañana, lo, con lo cual es bastante impactante, ¿no? La participación, el entusiasmo y las ganas de poder dejar algún tipo de inquietud, huella y conclusión, o no, quién sabe, una puesta en duda también en relación a temáticas de género, ¿no? Exactamente, inclusive poder cuestionar algunas reglas, algunos mandatos de género, y dejar ahí pensando, ¿no? Pensando nosotros, nosotras y también las personas que participen. Eh, la verdad que para mí, yo te confieso que es mi primer congreso eh, por Instagram, Mm. ¿no? Porque siempre ha sido por Zoom o por algunas otras plataformas o por Esencial, por supuesto. Pero esta es mi primera experiencia por Instagram y bueno, la verdad que la idea fue excelente. Gracias a vos, a Gaby también por tener esta iniciativa, donde, bueno, si resulta, ¿por qué no? Seguir en esta plataforma que es muy vista y la verdad que se genera un feedback así como intenso, rápido, ¿no? El que quiera se puede conectar en ese momento, tampoco se necesitan inscripciones previas y eso me parece que también fue una muy buena idea, ya que se puede conectar cualquier persona que lo desee. Tal cual, ahí está teniendo problemas para conectarse Ariel, pero si no estás si no estás viendo Ariel, igual te voy a mandar un mensaje si no estás viendo, ahí me parece claro, ahí está, tenés que pedir formar parte de la transmisión, ahí está, a ver. Tenés la cámara invertida nomás, me parece. Ahí está. No sé si tenés el micrófono apagado, ¿puede ser? No. Porque te vemos bien, pero no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Sí. Bien. Hola Bueno, Ariel. Hola, qué bueno. buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Qué gusto verles. Qué Igualmente. alegría que podemos conectarnos, podemos dar charla, comenzar esta charla y dar inicio a este evento que estábamos ahí como haciendo como una primera aproximación con Darío que tiene así como características especiales, como por ejemplo la plataforma, ¿no? Que sea por Instagram, es como que democratiza un poco también este tema de los intercambios y lo que vamos a dialogar. Sí, lo escuchaba Darío decir que es su primera experiencia, bueno, compartimos también esta primera experiencia por esta plataforma. Nunca había participado en charlas así, sobre todo en época de pandemia, que era un vehículo que nos
que nos permitió encontrar, porque no lo usábamos tan asiduamente, pero así con esta idea, digamos, tan novedosa, tan interesante que se les ocurrió a las y los compañeros, no, es la primera, así que bueno, ahí estamos. Perfecto. Les propongo así como un primer empuje, si quieren que nos presentemos los tres para quienes no nos conocen. Nosotros por ahí tenemos nuestro público de nuestras redes, pero por ahí como al intercambiar y como vamos a dejarlo grabado también, para que quede un poco explicado quiénes somos, de dónde venimos, a qué nos dedicamos. Si, no sé quién quiere empezar. Darío, nomás, dale. Bueno, dale. Bueno, mi nombre es Darío Ibarra, soy psicólogo, trabajo en estudios de género, específicamente en los estudios de varones y masculinidades. No solamente investigo sobre el tema, sino que también dirijo una ONG en Uruguay, Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, donde trabajamos en territorio con varones, varones que ejercen violencia, estamos en una campaña de paternidades y bueno, la sexualidad masculina también la abordamos, que digamos que serían como los tres ítems más conflictivos que tenemos los varones, ¿verdad? Así que, bueno, por ahí, y mucho gusto. Bien, bien. ¿En qué zona de Uruguay, Darío? ¿Es Montevideo o es alguna otra ciudad? Bueno, yo vivía en Montevideo hasta hace muy poquito y ahora me mudé a la costa, que estoy, digamos, en Neptunia se llama, que es en otro departamento, Canelones, específicamente. Ajá, Mm. bien. Bien, si querés sigo yo, Ariel. Yo estoy Dale, sí, sí, sí. en la punta del continente, en Río Gallegos, ahí vivo. En este momento estoy transmitiendo. Tenemos inusualmente hoy un día de 24 grados, 23 grados. La verdad que no lo podemos creer. Es algo inédito, sin viento, que no suele pasar. Yo tengo primero como primera presentación, soy papá de una hija que ya cumplió 19 años. Soy abogado, soy titular del juzgado de familia número 2 de acá de Río Gallegos. Aparte de eso, soy profe de música y también me dedico a la literatura de ficción, poesía, cuento, narrativa. Tengo varios libros escritos, pero en lo que tiene que ver con género, tengo publicado un par de ensayos que se denominan justamente como La Cuenta, Viento es Ley Micaela, y la idea es continuar con esa investigación. Son libros de divulgación más que nada, no están dirigidos a abogados. Continuar y todos estos intercambios, por supuesto, y estas reflexiones y todo lo que va a suceder este fin de semana, la verdad que me tiene muy motivado para seguir pensando, reflexionando y viendo para qué lado rumbear en muchos de los temas que, o por una razón que seguramente lo charlaremos, tiene diferentes reacciones y otros que están muy verdes todavía, que hay que seguir pensándolos para ver cómo se aplican y cómo llegar mejor a algún tipo de rumbo diferente, ¿no? Así que bueno, esa es como mi pequeña presentación. No sé, Ariel, si vos querés continuar. Dale. Bueno, yo soy Ariel Sanabria, vivo en la provincia de San Luis, acá bien en el centro del país, de nuestro país, en Argentina. Soy trabajador social, docente, investigador, también compañero, padre, hijo, abuelo, Ajá, eh, mira. en algunos órdenes o desórdenes. Eh, Hace sí, más de 10 años vengo investigando y trabajando cuestiones que tienen que ver con masculinidades, fundamentalmente en la franja etaria más ligada a las adolescencias, que es el lugar en el que más me siento cómodo trabajando, digo, con esa población, a partir de intervención en los ámbitos educativos, trabajo en el sistema de salud, y ahí como que dialogamos permanentemente con el sistema educativo, y a partir de dispositivos como las asesorías de salud integral adolescente en las escuelas y otras, eh, 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 tenemos una relación como permanente con esa población. También he trabajado, digamos,
me gusta trabajar mucho en el campo de la promoción y la prevención. Digo, no tengo mucho recorrido o no tengo prácticamente recorrido en el campo de la intervención con varones que ejercen violencia, solo algunas experiencias, por eso también la necesidad de relacionarnos con compañeras y compañeros que trabajen en el campo específico, siempre se aprende. Sí, lo que estoy haciendo ahora en el marco del proyecto de investigación, armando un instrumento de recolección de datos para salir a conocer experiencias de dispositivos que trabajan con varones que ejercen violencia, a partir, digamos, de algunos ejes ahí que nos puedan dar algunos elementos para repensar, ¿no? Así que, bueno, más o menos por ahí ando. Bien. Bueno, si quieren, un poco yo comento así, encabezo como el camino de este intercambio. Por ahí comentarles a los que vean este video que pensamos en primera instancia en hacer una reflexión entre los tres o individual primero de este ítems, con lo cual de alguna manera encaramos este intercambio de hoy, que es el inicio del Congreso, de por qué interpelar hoy al género, ¿no? Entonces, la idea sería que cada uno más o menos exponga lo que pensó, para qué lado se le ocurrió responder esa pregunta, si es que hoy tiene algún tipo de respuesta, y después hacer como un intercambio entre nosotros, a ver qué surge, y finalmente invitar y presentar lo que va a ser este fin de semana, las diferentes charlas, los horarios, los expositores, los temas, y con eso más o menos concluiríamos nuestra intervención de hoy. No sé si querés, Darío, que empecemos, hagamos el mismo recorrido que hicimos para la presentación. No sé si querés arrancar vos, después sigo yo y después finalmente Ariel. Dale, ningún problema. Bueno, yo no tengo muchas respuestas, en realidad tengo más preguntas que otras cosas, ¿no? Pero yo creo que es importante plantear que a pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, sigue existiendo la desigualdad, ¿sí? De manera persistente en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, la educación, la salud, y justamente porque creo que se ha cuestionado muy poco y se ha analizado menos aún las normas de género, y se nos ha dificultado identificar, ¿sí? O desafiar esas desigualdades. Eso tiene claramente un impacto en la salud mental, ¿sí? Porque las normas de género tradicionales pueden afectar, de hecho afectan la salud mental de todas las personas, especialmente, bueno, mi caso, por supuesto que de las mujeres, ¿no? Pero yo como trabajo masculinidades me enfoco en la salud mental de los varones para trabajarla y a partir de ese trabajo con varones poder impactar de manera positiva en la subjetividad femenina. Y a menudo los varones sienten esa presión de tener que cumplir con expectativas de la masculinidad que les impiden poderse, por ejemplo, expresarse emocionalmente, ¿sí? Por eso la idea es gestionarnos un cambio social, ¿sí? Por eso estamos en este espacio, como para poder dialogar, deconstruir, cuestionar el género, ¿no? Como una parte de un movimiento más amplio hacia la justicia social, ¿sí? La idea entonces básicamente es desafiar las normas y las expectativas de género y fomentar este cambio social que nos va a beneficiar a todas y todos, ¿sí? Para promover el respeto mutuo y la equidad. En resumen, la idea es poder interpelar al género, porque esto es fundamental para avanzar hacia una sociedad más equitativa, más inclusiva, más consciente de las diversas experiencias humanas. Por supuesto que todo esto basado en los derechos humanos, ¿no? Así que, bueno, en una primera instancia por ahí. Después tendría alguna otra cosa, pero me parece que para no hacerlo tan extenso. Y vamos peloteando un poquito más. ¿Qué les parece? Bien, bien, bien. Bueno, en lo que a mí respecta, yo me puse a pensar en esto de por qué necesariamente tenemos primero que preguntarnos, ¿no? Hacernos la pregunta para encontrar algún tipo de respuesta de ese lado. Y yo me remití a las experiencias que tuve justamente al recorriendo las presentaciones de mi libro, que le debe haber pasado a muchos de los que encaran esta temática, ¿no? ¿Qué es la reacción? ¿No? Que en nuestro país Argentina, este año se ha visto
ya a cara visible, ¿no? En un tiempo lo vimos, sobre todo lo vieron las mujeres que llevaron adelante ese objetivo que era la interrupción voluntaria del embarazo con los famosos pañuelos celestes, porque si bien es cierto que hubieron millones de mujeres y de manifestantes en todo el país, también hubieron millones de personas con pañuelos celestes diciendo, expresándose, y de a poco lo veíamos en las diferentes instancias un poco recluidas, un poco a escondidas, levantando la mano diciendo, bueno, no, con mis hijos no te metas, o diciendo, no, yo para la ley Micaela en Argentina me gustaría el consentimiento informado o la objeción de conciencia, diferentes conceptos que tienen que ver con esa resistencia, ¿no? Y este año lo hemos visto muy particularmente ya en las instituciones, institucionalmente hablando, ¿sí? Por acción o por omisión, o sea, directamente bajando un ministerio que, si bien no lograba todas las expectativas, estaba y de alguna manera se le podía exigir políticas públicas o algún tipo de parámetro institucional, o reemplazando el nombre con todo el poder simbólico del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, diferentes acciones que son vox populi. Pero la última de todas me resuena mucho porque tiene que ver con más allá de, o sea, más allá de la reacción a la acción justamente, sino la reacción a las manifestaciones desde lo simbólico, como por ejemplo en la literatura, ¿no? Hace pocos, en 2 o 3 semanas, vivimos en nuestro país estas ofensas de un grupo encabezado por la vicepresidenta y de ahí abajo por periodistas, personas, que se ofenden por diferentes libros autorizados a, de alguna manera, leerse en secundarios, ¿no? Como yo justamente tengo acá el libro Cometierra para mostrar y reivindicar, ¿no? La literatura como agente de comunicación, porque de eso se trata la literatura, ¿no? Porque se muestra como una imposición, como un adoctrinamiento de diferentes temas, cuando en realidad hay un autor que es una persona que de alguna forma trata de manifestar y comunicar diversos temas. En este caso no solamente el tema de la sexualidad, que pasa muy en pocas líneas, sino también la pobreza, la violencia contra la mujer justamente, el consumo, la falta de respuestas de las instituciones. Hay un montón de temas que aborda y que de alguna forma, por eso también se transforma en una literatura eh, rica en muchos de los sentidos. Y me impresiona mucho este tema de la censura y de la prohibición, ¿no? Después de tantos siglos de literatura, es decir, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Romeo y Julieta se habla de suicidio, debería estar prohibido por incitar al suicidio, por ejemplo, o está la literatura de terror, o la literatura de acción, donde se mata considerablemente a personas, cuando son campos de ficción para trabajar otras cosas, el mundo simbólico, para trabajar los vínculos, para trabajar la condición humana, las contradicciones humanas, ¿no? Ni siquiera para trabajar, el escritor, así como el músico, como el poeta, como el pintor, como el escultor, trazan una línea que incluso es discutido, pero evidentemente termina separándose de aquel que lo hizo y genera un montón de cosas que ni siquiera el que escribió o aquel que generó esa obra de arte siquiera lo pensó, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto llega esa reacción cuando hablamos de género? ¿Hasta dónde se puede llegar cuando hablamos de género? ¿Qué fantasmas, qué miedos provoca justamente? Me interrogo yo, ¿no? Que espero que podamos no solamente intercambiar hoy, sino que también pueda llegar a ser un tema en este fin de semana en las diferentes temáticas y trazas que vamos de alguna forma a proponer, ¿no? Pero bueno, dejo ahí el interrogante así como dejó Darío, como para que sigamos de alguna forma peloteando y viendo a qué nos depara este intercambio, ¿no? Bien. Bien. Bueno,
yo voy más o menos en la misma línea. Eh, Cuando pensaba esto de por qué interpelar el género, primero voy a arrancar con una frasecita, una afirmación de Val Flores que me parece maravillosa en términos de que nos invita a pensar algo que me parece que en este escenario que está describiendo, pero tan elocuentemente Antonio, nos encontramos. Dice Val Flores, yo hago como una reinterpretación, ¿no? Pero la idea es esa. Dice, no sé si me preocupa tanto lo que tengamos que aprender como lo que tengamos que desaprender. Y en ese contexto, digo, hay una matriz de inteligibilidad de las relaciones sexos, socioafectivas y sociales más amplias, en las que se nos socializa con determinado tipo de expectativas, con determinado tipo de funciones, con determinado tipo de comportamiento. Y me quedaba pensando recién ahí, hablabas de Come Tierra, me hizo acordar a una intervención del Negro Dolina que me parece maravillosa para poder pensar también esas herramientas en términos de la literatura, ¿no? Dice el Negro Dolina que cuando alguien aborda una obra, la que sea, digamos, una obra de teatro, un libro, una novela, dice que por ese momento hay que suspender la incredulidad, digamos. Si uno racionaliza en términos en términos cartesianos, si se quiere, Claro. y va a ser muy difícil plantear la posibilidad de un aprendizaje, de una emoción, de un involucramiento, una implicación, digo, con eso que está sucediendo. Entonces ahí tenemos como dos aspectos. Por un lado, una socialización aprendida a lo largo de la vida. Dice ahí, por ahí en alguna reflexión que esa masculinidad que nos interpela, porque además acá no es casual que seamos tres varones iniciando un congreso que tiene que ver con género, y eso en algún momento puede ser pensado como un problema, incluso. Yo diría que podría también ser una buena noticia. Digo, ¿cuántos varones nos implicamos en la temática de género? Y para repensarnos, para tratar de articular algunas otras miradas que nos permitan revisar nuestros comportamientos, que nuestros comportamientos en esa socialización que venimos planteando ejercen una especie de privilegios, permisos, una supremacía, una dominación, y actuamos en base a esa naturalización de que las cosas son así. Y como son así, no importa quién las perciba como tales, y a veces muchos de nuestros comportamientos son violentos, muchos. Muchos de nuestros comportamientos son violentos y no los percibimos como tal en un montón de ocasiones. Entonces esa revisión me parece fundamental para empezar a preguntarle al género, digamos, ¿qué pasa con los varones en esa condición, en esa conceptualización de género? Y vuelvo por un segundo al escenario, al contexto sociopolítico que describía Antonio, para pensar, primero, que esa resistencia tiene como varias ejes, muchas dimensiones, digo, pero yo distingo fundamentalmente dos o tres. Digo, una es esta cuestión de la ideología de género. Digamos, una idea fuerza que hace que se deslegitime, y acá quiero me pongo medio academicista, pido disculpas de antemano, digo, pero hay mucha teorización, mucho trabajo, mucha conceptualización, mucho análisis, mucha investigación, mucho estudio, mucho trabajo, mucha elaboración conceptual de categorías que nos permiten abordar un objeto de estudio, una problemática, una situación, una realidad que nos brinda un montón de herramientas para esa intervención y para la transformación de esa intervención. Entonces yo me niego, evidentemente, a caer en la trampa de que nos llamen o nos acusen de fomentar una ideología de género, independientemente de que todo pensamiento es ideológico. El otro
el otro punto que me parece fundamental es una combinación entre el adultocentrismo, digamos, con todo el pensamiento colonial, el pensamiento enciclopedista y etcétera, hace que miremos la realidad con unos anteojos que intentan imponer, porque si hay algo que la reacción, ese backlash que vos estás describiendo, Antonio, tiene, es la necesidad de imponer y prohibir. Claro. Es decir, quienes miramos de este lado, pensamos con más libertad que quienes se dicen libertad. Libertad de decidir sobre su propio cuerpo, de libertad de decidir o a sentirse esa vivencia interna que tiene que ver con la identidad de género y expresarla libremente. Y entonces, por el otro lado, vienen todas corsetes, vienen todos candados, vienen todos cerrojos, todo lo demás se suprime, se oprime, se prohíbe, se cercena. Ahí me parece que estamos en ese debate dándonos cómo resistimos de un lado, cómo resistimos conceptualmente y cómo nos preparamos para preguntarle cosas a la realidad, y entre esas cosas que le preguntamos está esto, ¿no? ¿Qué onda la cuestión de por qué interpelar a los géneros o al género en este escenario, ¿no? Ujú. Está muy bien. No sé, Darío, si querés referir algo al respecto o no. Sí, perdón que tengo acá el gato, que es intenso, el gatito es intenso. Bueno, eh, me gusta mucho lo que están planteando y gracias a Ariel por dar pie también a plantear justamente esto, ¿no? Donde, ¿por qué somos tres varones? Bueno, éramos cuatro al inicio, bueno, la compañera no pudo asistir por un tema laboral, pero tampoco es casual que estemos nosotros tres como varones y creo que ya llegó el momento de empezar a pensarnos a la interna de nuestro género, pensarnos en tanto relaciones de poder, ¿sí? Pensarnos como hombres en proceso de construcción y no como hombres ya deconstruidos. Eso no va a ser posible, me parece a mí, en este momento sociohistórico, porque hemos sido educados en el patriarcado. Entonces, a mí me parece bien interesante que estemos acá abriendo este espacio eh, para dar paso a 2 días de intercambio, insisto, construir conocimiento nuevo al respecto. Y a mí me gustaría, no sé si tenemos mucho tiempo, me gustaría plantear 4 aspectos que estuve pensando y que los varones también tenemos que deconstruir, ¿verdad? Que analizar. El primero es la economía del cuidado, ¿sí? Es decir, cuando cuestionamos las expectativas de género en el ámbito del cuidado, ¿sí? Podemos transformar esto, podemos transformar la economía, la libido, como lo llamo en psicoanálisis, la energía que colocamos en diferentes vínculos, hijos, hijas, amigos, compañeros de trabajo, etc., ¿no? Entonces, reconocer y valorar el trabajo de cuidado, ¿sí? Que a menudo recae desproporcionadamente en las mujeres, nos va a llevar a políticas que promuevan la equidad y el bienestar social. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, el activismo creativo. ¿Qué quiere decir eso? Que interpelar el género puede dar lugar a formas innovadoras de activismo, ¿no? Porque hay discursos que ya no venden. Y lo digo venden en el buen sentido, porque al menos en los estudios de varones y masculinidades, a veces seguimos reproduciendo discursos que son de la primera ola o la segunda del feminismo y que con esos discursos no podemos, es muy difícil poder atraer a otros niños y hombres a cuestionarse, ¿sí? A preguntarse, a deconstruirse, a trabajarse sus violencias, su sexualidad, ¿verdad? Entonces,
La creatividad me parece que tiene que estar en modificar los discursos y abandonar, por supuesto, el punitivismo hacia los varones, ¿verdad? Abandonar esto que vamos a ver con Lilian mañana, que es el tema de los scratches, de la cancelación a los hombres, porque lo único que hacemos con esos recursos que obviamente son patriarcales, es alejar a los varones, ¿no? Y no atraerlos para que sean parte de la lucha por la justicia de género, ¿sí? Entonces, el activismo creativo me parece un segundo aspecto fundamental. El tercero es la interseccionalidad, ¿sí? Ya que al abordar el género de una perspectiva interseccional, podemos entender cómo se entrelazan diferentes identidades, raza, clase, etnia, orientación sexual, bueno, todo lo que ya sabemos, y cómo estas interacciones afectan las experiencias de todas las personas, inclusive para analizar las relaciones de poder hay que hacerlo desde un enfoque interseccional, ¿sí? Y yo últimamente estoy poniendo este ejemplo. Cuando decimos que los varones tenemos privilegios, es cierto, pero no todos los varones tenemos privilegios sobre todas las mujeres. Es decir, hay que analizar la clase, la etnia, sobre todo la clase social, ¿sí? Porque si estamos hablando de una misma clase, de un mismo capital cultural, ahí estoy de acuerdo. Pero cuando ya pasamos de una a la otra, no hay que generalizar. Ahí se genera, gestamos como un reduccionismo de lo que es trabajar y abordar el tema de los privilegios masculinos, ¿sí? Entonces la interseccionalidad me parece fundamental. Y por último, que es algo que debemos intentar experimentar y hacer carne, es la cultura de la colaboración, ¿sí? Los varones somos muy competitivos entre nosotros, ¿sí? Y la idea es interpelar al género, ¿sí? Para poder fomentar la cultura de la colaboración en lugar de la cultura de la competencia, ¿no? Que por supuesto la competencia está, digamos, gestionada y se fomenta a través del sistema patriarcal, del neoliberalismo, del capitalismo. Bueno, ahí ya podríamos teorizar muchísimo, ¿no? Pero al desafiar las jerarquías de género, ¿sí? Se pueden crear espacios donde todas y todos nos sintamos escuchados, valorados, ¿sí? Escuchadas. Lo que puede resultar en grupos de personas creativas, productivas, innovadoras, ¿sí? Pero sobre todo que colaboremos entre nosotros, ¿sí? Más o menos quería plantear esos 4 aspectos que me parecen importantes. No, están buenísimos, la verdad que hiciste como un resumen de temas pilares, ¿no? De temáticas pilares que está re bueno charlar. Yo voy a tomar 2 nomás como para llevarlos para algunos lugares, ya que estamos. Vale. Primero esto de las medidas innovativas o las medidas de imaginación y demás, que lo voy a llevar al campo del derecho, ¿no? Que es tan, justamente ustedes sabrán, por sus saberes, que justamente el derecho, si hay algo que por lo que se caracteriza es justamente por tener rigidez, o sea, y hablo de las instituciones jurisdiccionales, ¿no? Abogacías, no solamente el campo del saber de abogacía, sino el poder judicial, básicamente, ¿no? Aquellos que tienen que tomar las decisiones o los que tienen que impulsar. Y la verdad que hoy estamos viviendo, dentro de todos los avances que hay en el conocimiento de esta temática de género, un gran avance en lo que se denomina violencia doméstica, ¿no? O la violencia intrafamiliar, o lo que era la violencia familiar y demás, donde de a poco se fue generando, también a petición de parte, a petición de las víctimas, a petición de personas que se fueron imaginando de qué manera proteger a las víctimas, ya desde la famosa restricción de acercamiento hasta todas las medidas que las diferentes legislaciones han adoptado, pero lo real es que hoy se ha conceptualizado nuevas formas de violencia, como la violencia que se va a trabajar este fin de semana, la violencia digital, la violencia económica, la violencia vicaria, diferentes manifestaciones de la violencia que hoy por hoy nos llevan a esa encrucijada, ¿no? ¿De qué manera proteger a las víctimas? ¿Cómo imaginamos nosotros, desde lo jurisdiccional, medidas que
tiendan a prevenir, a sancionar y a erradicar como manda la legislación, ¿no? Claro. Así que bueno, eso es, la verdad que para seguir pensando y repensando o interpelando al género, me parece que es un temazo que todavía es campo verde, ¿sí? Y el segundo punto que yo quiero reforzar ahí es esto que vos decías de la competencia entre varones, que en el campo antropológico Rita Segato lo lleva a lo que se conoce como la violencia intragénero, ¿no? Eso de, desde que somos niños, llevarnos al extremo de violentarnos entre nosotros mismos y mucho más en aquellos que espacios quizás que son deportivos o de la milicia o de las fuerzas de seguridad, donde la verdad que se generan excesos de violencia a tal punto de que muchas veces se arrebata una vida por eso, ¿no? Pero que está tan interiorizado y tan normalizado el tema de el ninguneo, el tema de la humillación, el tema de generar angustias permanentes en los otros varones como para mostrar poder, para mostrar mando y para generar obediencia sobre todo, ¿no? Así que bueno, quería reforzar esos dos puntitos que vos muy bien trajiste a colación como para aportar ahí nada, cuestiones que se me fueron ocurriendo. Perfecto. Bien, yo voy a seguir el envión. Y sigo el envión porque me parece interesante, porque una de las propuestas que vengo planteando desde hace un tiempo, digamos, con mayor nivel o menor nivel de acuerdo, es de interpelar el concepto de violencia de género. Ajá. Me parece que es central porque hay una cuestión, una discusión epistémica fundamentalmente, acerca de qué decimos o cómo definimos la figura jurídica que está pensada desde ese lugar, digamos, ¿no? Como violencia de género, y que incluso está generando muchísima jurisprudencia que es muy interesante en términos de fallos judiciales, etcétera, como figura, digo, para utilizar en términos de el procedimiento judicial. Pero ahí me parece necesario dar cuenta. Yo escucho un ruido cuando hablo, no sé si lo escuchan ustedes también. Sí, lo escucho cuando hablas vos, no sé si será un rebote o un eco, no sé. Puede ser. Bueno, ahí voy a ser lo más sintético posible. Entonces, digo, conocemos el fenómeno a partir de el concepto de violencia de género, ¿no? Con algunas variaciones, por ejemplo, violencias por razones de género, violencias por motivo de género, violencias por condición de género. A mí me parece que partir de esa definición nos mete ya en un problema, que es mirar que la violencia se produce por las condiciones de la persona que la padece. Es decir, estamos dando vuelta y estamos mirando a la persona víctima de la violencia que se comete tal por las condiciones que ella tiene. ¿Bien? Entonces digo, a mí me parece que ahí estamos mirando una parte del problema. Mirar la otra parte del problema es un montón de discusiones que muchísimos autores y autores también están haciendo, que es mirar a quién la parte, digamos, de la relación social que comete la violencia. Y ahí las estadísticas no acompañan a los varones claramente de ningún modo, porque es amplia la evidencia de que quienes más cometemos estas violencias somos los varones. Entonces, ahí empiezan algunas discusiones ya más conceptuales también, si llaman la violencia masculina, violencia misógina, como dice Lili Carrasco, violencia masculina como plantea Matías de Estefano Barbero, violencia patriarcal, violencia machista. Yo me quedo con este último, me parece que es mucho más evidente, porque después esa conceptualización, si partimos de un lugar medio complejo para conceptualizarlo, nos lleva después a las prácticas políticas y a las políticas públicas fundamentalmente. ¿No? Digo, si miramos que la violencia
la analizamos desde el lugar de las personas que las padecen, bueno, las políticas públicas que salen son las orden de restricción de acercamiento, los botones antipánico, digamos, un conjunto de medidas de protección, ¿no? Ujú. A la persona que ha padecido la violencia. ¿Y qué hacemos hacia el otro lado? En algunos lugares, porque tampoco la resistencia no es casual, en algunos lugares de nuestro país ha habido las tobilleras o las pulseras, y etcétera, que dan cuenta de una mirada hacia quien comete la violencia. Y ahí yo siempre rescato esto, que me parece un proyecto maravilloso, que, bueno, el contexto sociopolítico tampoco permitió que avanzara demasiado, pero unas compañeras de una colectiva feminista de una ciudad de la provincia de San Luis, se llama Merlo, la deben conocer porque es un polo turístico muy Sí. interesante, elaboraron un proyecto de ordenanza que se llamaba Refugio para ellos, Casas para nosotros. Me parece un concepto, digamos, maravilloso, porque en esa medida de protección está la exclusión, ¿no? Muchas veces el abandono del lugar de la vivienda suele ser para salvaguardar su propia integridad física y su vida. Muchas veces las víctimas terminan saliendo con niñas, niños, niñas, a la rastra hacia algún lugar para salvaguardar los varones se terminan quedando en la casa, y etcétera. Digo, es un giro epistémico el que estoy planteando para debatir, para repensar, para escucharnos, para reflexionarnos, a ver si es posible que podamos mirar que en esa interseccionalidad que tan claramente planteó Darío, hay que analizar todas las categorías de discriminación y categorías que definen ahí dando vuelta cada situación en particular, pero con un análisis que nos permita mirar que las personas que están padeciendo la violencia no la están padeciendo por las condiciones que tienen, sino porque evidentemente hay una estructura sistemática de organización social llamada patriarcado que nos dice, acá hay gente que tiene más valor que otra. Entonces, ahí me parece un punto necesario, también volviendo a la idea de preguntarle cosas al género, ¿no? Y preguntarle cosas a las ideas que andan dando vuelta alrededor de esto. Está muy bueno, Sí. está muy bueno. Bueno, miren, ya llevamos más de 40 minutos de charla, o estamos por ahí, estamos llegando a los 40 minutos. No sé si quieren que ya comencemos con la descripción de lo que va a ser este fin de semana, por ahí haciendo un resumen. Justo de la casualidad que ustedes dos comienzan mañana con sus respectivos intercambios, si quieren contar un poquito. Creo que Ariel empezás vos a las 2, ¿no? A las 14 horas. Sí, a las 14 horas, ahí vamos a invitar a la próxima intervención, que ahí vamos a estar conversando con Giancarlo Quadrici Lechese, que es psicólogo, que es oriundo del conurbano bonaerense, y que además es el presidente de la Sociedad Argentina de Salud Integral Adolescente, la SACIA, y con quien venimos trabajando desde hace un montón de tiempo, sobre todo en la franja etaria de la adolescencia, como les decía, y alrededor de las masculinidades. Bueno, Giancarlo ha compilado 2 libros maravillosos que hablan de la intervención con varones adolescentes del sistema de salud, que se llama A les pibes salud, y ahí yo tuve el orgullo de participar en el segundo libro, escribiendo algunas cuestiones sobre masculinidades trans en la adolescencia que tienen ahí un impacto. ¿Qué nos viene preocupando con Giancarlo desde hace tiempo? La participación juvenil, cómo se presentan las adolescencias, qué el impacto de pandemia, de COVID en términos de la participación, cómo funciona ahí esto de los dispositivos tecnológicos, de qué manera se piensa una organización comunitaria en un contexto como el que vivimos, ¿no? Así que ese es más o menos mi primera participación. Buenísimo. Bien. Bueno, después creo que sí, seguimos nosotros.
Vamos a trabajar con Lilian, que es una colega argentina. Bueno, yo soy uruguayo, pero les cuento que hace muy poquito ya soy argentino, porque tengo el DNI y es que viajo tanto a Argentina y trabajo en universidades ahí que, bueno, me hice ciudadano, digamos, Mira, entre comillas. Pero bueno, vivo acá gran parte del tiempo, sobre todo porque soy papá también y mi hijo vive acá en Uruguay. Entonces, eh, con Lilian nos interesa mucho y nos preocupa el tema de los scratches, ¿sí? En redes sociales, la cancelación, y esto lo vamos a abordar desde un enfoque de derechos humanos y de género, por supuesto, ¿no? Para contextualizar un poco de dónde vienen estos conceptos. Diana Mafía, que es argentina también, filósofa, también ha abordado muchísimo esta temática, porque a veces se cree que los scratches y la cancelación es es una denuncia, es una reivindicación de los derechos y en realidad es un acto absolutamente patriarcal y justicia por mano propia. Básicamente vamos a explicar por qué es así, por qué consideramos que es así. Por supuesto que no tenemos por qué acordar con las personas que intervengan o las personas que puedan ver este webinar, este workshop. Y bueno, para entrar a poner el tema arriba del tapete, ¿verdad? Que es un tema también un poco tabú. A mí me gusta meterme ahí en temas tabúes. Poca gente se anima a hablar de esto porque en realidad no está bien visto que los varones y las mujeres tampoco hablen de este tema, ¿no? O que teoricemos sobre esto. Por eso, con Lilian dijimos, bueno, vamos a hablar de esto, porque también esto aleja, insisto, a los varones del trabajo sobre sí mismos y de la justicia de género. Así que, bueno, un poquito por ahí. buenísimo. Yo acá tengo la charla que va a ocurrir mañana a las 4 de la tarde, que van a llevar adelante la licenciada Florencia Figueroa, la licenciada María Luz Ontiveros y la licenciada Carola Romero, que van a hablar sobre, el título es Heridas invisibilizadas, el impacto de las violencias de género en niñeces y adolescencias. Y van a proponer partir del análisis a través de un caso clínico, o sea, van a intercambiar entre ellas tres, seguramente lo presentarán y después reflexionarán al respecto, un temazo, obviamente, que quienes están en territorio y quienes están más o menos en la pragmática y en la práctica cotidiana saben de todas estas cuestiones y todo lo que se genera en las infancias y adolescencias, lo que tiene que ver con la violencia en los adultos, ¿no? El entramado familiar. Así que estaremos atentos y escuchando ahí a ver qué proponen nuestras compañeras. Después sigue Gabriela, María Gabriela Córdoba, no sé si vos tenés ahí, Darío, ahí la charla, creo que vos los conocés a ambos, ¿no? A María Gabriela, por supuesto, y a Sí, Fabián Rodríguez Currumán. sí, la tengo aquí. A ver, dame un segundo que ya Sí. lo busco acá. Exactamente, a las 17 horas está María Gabriela y Fabián hablando sobre las masculinidades en territorio, cuerpo, emocionalidad y cuidados. También un Trabajar temazo también para, en lo claro. que yo tengo entendido y por haber leído el resumen de su trabajo, van a trabajar el tema de cómo los varones, cuando no procesamos y elaboramos nuestras propias Claro. emociones, colocamos en nuestro cuerpo, a través de enfermedades, los conflictos que no podemos procesar a través de la palabra, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Bien, y a las 19 horas cerrás otra vez, Ariel, con la licenciada Mancilla, si querés contarnos. Sí, ahí tengo el honor, la alegría de compartir ahí un espacio de conversación, trayendo como dice Rita también, ¿no? Pensar en conversación es maravilloso. Y bueno, ahí voy a compartir una charla con Gabriela Mancilla. Gabriela Mancilla es la mamá, es escritora y activista por los derechos de las niñeces trans.
Ella es la mamá de Luana. Luana fue la primera Mirá, niña trans en recibir su DNI con su identidad autopercibida, gracias también a un cruce que me parece fundamental pensar en términos de contexto político, ¿no? A un cruce entre una vivencia interna con una política pública que reconoció la identidad de género como derecho y, y ella, además de toda su experiencia activista, eh, escribió un libro que presentamos aquí el año pasado, que es Un mundo donde quepan todes, que es una propuesta de educación sexual integral con perspectiva travesti trans, y es un flash. Se los recomiendo porque es un flash, es un antes y un después de leer ese libro en términos de cómo pensamos el mundo, cómo pensar que es qué bueno. una cosmovisión maravillosa de inclusión, de reconocimiento, de visibilización, de el lugar de reconocer a la otra persona como un sujeto de derechos. Así que ahí esperemos que les guste ese convite. Qué lindo, la verdad que sí, yo ese libro lo tengo presente, vos sabés que no lo he podido leer todavía, pero lo tengo ahí en la agenda, pero bueno, esas cuestiones que se van posponiendo, pero mañana estaré atento ahí al diálogo entre ustedes, qué bueno. Y esto continúa el domingo a las 14 horas que abren Federico Salazar, el licenciado Federico Salazar y la doctora Dafne Rodríguez. Hablando de interseccionalidad, van a hablar de un tema también que hoy está muy en boga, que es el feminismo antiespecista y los efectos de este tema en la masculinidad hegemónica, ¿no? La verdad que también un tema, bueno, que tiene también mucho por descubrir, sobre todo por descubrir, ¿no? Sí. No sé, Darío, si vos tenés la siguiente lámina, ¿Quiénes son? después sigue, sobre violencia digital. ¿Y quiénes son los autores, perdón? Florencia Rojo y Anaí Mendoza. Am, sí, sí, exacto. Florencia Rojo y Anaí Mendoza de Argentina. Creo que son abogadas, ¿cierto? Las dos. Sí, las dos son abogadas. Van a hablar de la violencia digital y los desafíos de la ley Olimpia. Me pareció bien interesante. Nosotros en Uruguay no tenemos mucha información sobre la ley Olimpia. Yo más o menos conozco por trabajar ahí, pero sería bueno que pudieran explicar, Florencia y Anaí, qué es la ley Olimpia, básicamente, o sea, en qué consiste, para que la gente que está en el exterior pueda saber de qué se trata. ¿Sí? Pues va a Claro, ser y bien interesante. un poco como para sumar a esta charla, para que lo tengan en cuenta, ambas son abogadas litigantes. Anaí Mendoza es de Ajá. Jujuy y Florencia Rojas de Entre Ríos, con lo cual hay bastante distancia y disparidad de las jurisdicciones. Está bueno saber cómo se está aplicando en cada jurisdicción, si es que se está aplicando, porque justamente la ley Olimpia lo que tiene hoy es los obstáculos de la practicidad, ¿no? de llevar adelante, de cómo esto se está llevando adelante, si efectivamente se está pudiendo hacerlo y de qué manera, porque depende mucho de la jurisprudencia, justamente de la interpretación de cada juez, ¿no? Y eso a veces es una ventaja y otras veces no tanto. Uh-huh. Bien, a ver, y ahí después seguimos con... La tuya. En el medio está Sandra Míguez, que no estoy encontrando... eh, estaba Sandra recién conectada. Sandra, ¿y quién más? Sandra Ah, y Joaquín. y Santiago García. Exacto, Santiago. No estoy Sandra encontrando la Míguez lámina, por eso. y Santiago García, que es periodista, sí, lo tengo acá. Ah, perfecto. Ellos van a hablar sobre las nuevas narrativas para las violencias de género y contra las infancias. Parece un tema bien interesante. No sé la profesión de Sandra, que es abogada, no, Son psicóloga. periodistas ambos. Ah, ambos son periodistas, Son perfecto. como de la
la comunicación, con lo cual va a estar más que interesante también ese intercambio. Sí, la construcción de las narrativas, el rol de la comunicación social en términos de la temática es una necesidad, una propuesta recontra interesante. Eh, en ciudades más chicas, digamos, ya más o menos conocemos las dinámicas de los medios nacionales, por lo menos en nuestro país, etcétera. Pero en ciudades más chicas tenemos enormes falencias en el tratamiento de la noticia con respecto a la situación de las violencias. Se revictimiza permanentemente, se vulneran derechos, se exponen, se visualizan aspectos que son necesarios de cuidar. Es una conversación muy necesaria. Sí, y bueno, después sí, efectivamente seguimos nosotros con la doctora Viviana de Sousa Vieira, que también es litigante, que vamos a tratar un tema que tiene sus desafíos, ¿no? Porque primero, no solamente conceptualizar de qué se trata la violencia simbólica, o sea, más o menos ver de qué manera encontrarle los hilos, porque de eso se trata, ¿no? Ver a dónde está, sino también la intervención jurisdiccional, porque la legislación de alguna forma permite que, no solamente que permite, sino que hay una exigencia de tratar de erradicarla, pero bueno, tiene sus pormenores y su complejidad, así que bueno, abordaremos eso y a ver también qué avances ha habido en casos jurisprudenciales y hasta dónde se ha llegado. Ujú. Y después creo que terminamos con violencia económica, ¿no? Esa es la última Sí. charla. ¿De quién? Diego Ortiz, no sé si en el medio no hay más nada, ¿no? No, creo que no. No, Diego Ortiz y Erika Pérez. Ujú. Me imagino que serán abogados. Sí, los dos son abogados especialistas, aparte Diego Ortiz tiene 3 libros escritos sobre violencia económica, sobre todo en el reconocimiento y en las medidas, jurisprudencia, etcétera. Ujú. Y Erika da capacitaciones al respecto, sobre todo lo que tiene que ver con lo alimentario también. eh, Integra todo lo que tiene que ver con políticas públicas de Buenos Aires, con lo cual va a ser bastante jugoso eso porque seguramente nos traerán novedades y cuestiones que tienen que ver con mucho con la actualidad. Perfecto. Medidas contra la violencia económica. Bien, muy bien. Bien, yo les cuento igual, por si no lo saben, que el domingo son las elecciones en Uruguay, votamos presidentes, el balotaje. Ah, cierto, cierto, cierto. Bien, Así que bueno, estamos ahí muy expectantes. sí, bien. hay, cierto, es una definición importante de la región. Yo te quería hacer una pregunta antes de cerrar, Darío, porque en Argentina está muy claro y creo que con Ariel hemos hecho un resumen entre ambos, entre lo que hemos dialogado y expuesto y demás, y se sabe a nivel mundial prácticamente cuáles son las reacciones hoy que tenemos en las instituciones y en los diferentes tipos de opinión del partido que hoy nos gobierna, ¿no? Bueno, básicamente. ¿Cómo es esa situación en Uruguay, no? Porque hay unos países donde también se ve claramente las posiciones encontradas, llámese Brasil o llámese Perú, España, el mismo Estados Unidos. En Uruguay, ¿cómo se presenta esa situación hoy? Bueno, es una pregunta muy comprometedora. Ah, No, pero está bien, está bien. Bueno, en Uruguay tuvimos 15 años la izquierda y ahora tuvimos 5 años la derecha, así que todo lo que tenía que ver con leyes vinculadas con el género fueron erradicadas, casi todas, porque bueno, no se ha invertido obviamente en la temática, porque no interesa obviamente a la ultraderecha, y ahora tenemos la esperanza de volver de vuelta a esas políticas públicas dependiendo lo que el pueblo decida, ¿no? Pero sí, ha estado muy difícil, muy difícil. Todo lo que se ha hecho durante 15 años se ha echado por tierra en 5 años, o menos, mejor dicho. En un año ya se tiró todo. Inclusive la educación sexual integral, que la habíamos logrado, también todo eso lo perdimos. O sea que ahora sería, en caso de que surja la izquierda nuevamente,
sería como volver a empezar, no sé si de cero, pero pues ya tenemos experiencia, pero bueno, es volver a remar, ¿no? Así que Bien. vamos a ver. Hay esperanza, hay esperanza. Bueno, creo que estamos, no sé si ustedes tienen la misma sensación o si quieren cerrar con alguna conclusión personal o de lo que hemos charlado. No, renovar la invitación de mi parte, renovar la invitación para aprovechar estas dos jornadas de una modalidad absolutamente novedosa, también totalmente inclusiva. Quien hoy no tiene esta red, así que puede acceder tranquilamente, sin inscripción previa, sin costos, sin arancel. Digamos, es una oportunidad para escuchar y compartir reflexiones con mucha gente, así que es muy interesante. Bien, yo me sumo a la invitación para este fin de semana para que nos escuchemos entre nosotros mismos, entre aquellos que todavía tenemos algún tipo de inquietudes al respecto y estamos construyendo opinión permanentemente, pero también invito a aquellos que de alguna manera se ven interpelados en esta posición de reacción, digamos, para que nos escuchemos, ¿no? Porque es importante que sigamos escuchándonos y por qué no, de alguna forma, o nada, o repensar algunos argumentos que por ahí creíamos que la teníamos claros, o insistir con ellos, ¿no? Con aumentando el peso específico de cada argumentación como para que sigamos creciendo en nuestros conocimientos y que eso no signifique enemistades, sino todo lo contrario, ¿no? Exactamente, así que también, de mi parte, gracias Antonio, Ariel, por este espacio de hoy. Es una pena que la compañera Erika, ¿verdad? Eh, no, Jessica. Jessica, perdón. Sí, sí, No se tuvo haya una podido, complicación ahí. pero bueno, les esperamos para este fin de semana poder compartir. E insisto en esto que planteaba Antonio hace un rato, que no tenemos por qué llegar a un acuerdo para debatir. Podemos pensar distinto, tener diferentes perspectivas respecto a cualquier temática que vayamos a plantear, siempre y cuando lo hagamos desde la fundamentación, ¿no? Así que bueno, Exacto. gracias a los dos y allá nos vemos. Bueno, les dejo buenas tardes, buenas noches, que mucha suerte en sus presentaciones de mañana y estaremos escuchando. Y bueno, nos vemos el fin de semana. Perfecto. Gracias, gracias. Un Chau, chau, un abrazo para todos. gustazo, un abrazo. Un abrazo, chao, chao.